Aquella mañana, la brisa del Caribe aún no había logrado disipar el hedor dulzón que se escapaba de una casa de 2 pisos al borde de la ciénaga de la Caimanera, en Sucre. Al principio, los vecinos pensaron que era solo el olor a pescado en descomposición, algo común en el pueblo del Anzuelo. Pero cuando encontraron la puerta de la casa entreabierta y sus llamados no obtuvieron respuesta, una inquietud helada comenzó a reptar por sus espaldas. Entraron con cautela. La sala estaba impecable, como siempre la dejaba Isabela. Solo un vaso de aguapanela con leche, a medio beber, reposaba sobre la mesa de madera. Cuando subieron al segundo piso y abrieron la puerta del cuarto principal, el cuerpo de Santiago Mendoza ya yacía rígido sobre la cama. Tenía los ojos desorbitados, y un moretón de un púrpura oscuro le rodeaba el cuello, como si una soga invisible lo hubiera estrangulado lentamente hasta robarle el último aliento. No había señales de robo, no faltaba nada de valor. Solo un cadáver, un vaso de leche y un misterio que erizaba la piel. ¿Dónde estaba su esposa, Isabela Rojas, desaparecida desde la noche anterior? La brisa húmeda de la mañana todavía giraba perezosamente alrededor de la camaronera cuando la Policía Nacional acordonó con cinta amarilla la casa de Santiago. Los habitantes del pueblo se congregaron a una distancia prudente, un murmullo de voces temerosas y gestos de incredulidad. Santiago, el hombre que veían cada día arrancar su vieja motocicleta para ir a trabajar a los estanques. El hombre que rara vez levantaba la voz, ahora yacía sin vida en su propio dormitorio. El capitán Alejandro Rivas, de la Sijín, llegó al lugar con paso firme, su rostro curtido reflejando la dura luz del amanecer. Llevaba décadas investigando homicidios, pero algo en esa casa lo hizo contener la respiración por un instante. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio. No había signos de una lucha violenta, y sin embargo, una vida se había extinguido de forma brutal. Su mirada se fijó en el vaso de aguapanela sobre la mesa, la marca de unos labios era claramente visible en el borde. Mientras los técnicos de criminalística guardaban el vaso en una bolsa de evidencia, Rivas asintió levemente. «Aquí está la clave», murmuró para sí mismo. Arriba, el cuerpo de Santiago estaba rodeado por el equipo forense, que fotografiaba, medía y documentaba cada arruga en la sábana. La marca en el cuello del hombre era nítida, precisa. Como si una mano invisible hubiera apretado con una fuerza calculada. No había otras heridas, ni golpes. Todo era demasiado pulcro, demasiado sereno para una muerte tan violenta. Rivas conocía ese patrón. La víctima había sido incapacitada antes de ser estrangulada. Cerró los ojos por un momento. Fue alguien conocido, pensó. Un extraño no entraría sin dejar rastro, y menos en un pueblo donde cada forastero es observado con recelo por los vecinos. En el patio, Mateo, un joven que trabajaba con Santiago, estaba sentado en una silla de plástico, con el rostro pálido. Todavía temblaba cuando el capitán Rivas se le acercó. ¿Fuiste tú quien lo encontró? Mateo asintió, su voz apenas un susurro ronco. Creí que don Santiago todavía dormía. Pero cuando lo vi en el cuarto corrí a llamar a la gente. Rivas estudió la expresión del muchacho. Ojos enrojecidos, cuerpo lánguido, manos frías. Una reacción natural para alguien que encuentra el cadáver de una persona a la que apreciaba. Pero en una investigación, hasta el más afligido debía ser interrogado. ¿Dónde estabas anoche? En casa de mi tío, capitán. Cenamos juntos. Puedo. Rivas tomó nota sin mostrar reacción. Está bien. Más tarde irás con nosotros para dar una declaración completa. Mientras tanto, un oficial sacó un pequeño envoltorio de la cocina, un recipiente plástico con restos de un polvo blanco adherido a la tapa. Capitán, encontramos esto en el estante de las especias. Podría ser algún medicamento o polvo. Rivas observó el recipiente por un largo rato. La aguapanela con leche. El polvo sospechoso. La marca en el cuello. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Sin embargo, lo que más le perturbaba era la ausencia de una persona, Isabela Rojas.
La joven esposa que debería haber dormido en esa misma cama esa noche. La mujer que, según los vecinos, llevaba 2 meses viéndose poco, llegando tarde por la noche o saliendo antes del amanecer. La mujer que, según los chismes del pueblo, olía demasiado a perfume de ciudad desde que empezó a trabajar en una clínica de estética en Cartagena. Y ahora, había desaparecido la misma noche en que su marido fue asesinado. Cuando Rivas se detuvo en el umbral de la habitación y miró el cuerpo de Santiago una vez más, sintió un nudo en la garganta. Había visto un patrón similar años atrás. Parejas, infidelidad, dinero y luego, el lazo de la muerte. Pero esta vez, algo le calaba más hondo. Quizás porque le recordaba cómo su propia esposa se había ido un día sin decir una palabra, dejando que la casa que construyeron juntos se convirtiera en un espacio vacío y silencioso. Pero no era momento para recordar el pasado. Una vida se había perdido. Y Rivas sabía que si una mujer joven desaparecía la noche de la muerte de su esposo, no era solo una testigo. Era la clave, o incluso, la asesina. Miró hacia la camaronera, cuyas aguas brillaban bajo la luz del sol naciente. La superficie estaba en calma, pero en el fondo, siempre había algo moviéndose. «Busquen a esa mujer», dijo en voz baja pero firme. «Empiecen por Cartagena. Revisen todas las cámaras de seguridad. No le den ni un segundo para esconderse». La investigación había comenzado. Esa tarde, el sol de Cartagena comenzaba a hundirse tras la silueta de los rascacielos de Boca Grande cuando el capitán Rivas llegó a la clínica de estética donde trabajaba Isabela. Las luces de neón blanca seguían encendidas, reflejándose en las paredes de cristal impolutas. Mujeres con aroma a perfume caro entraban y salían, como si en ese mundo interior nunca se hubiera conocido el olor a lodo de la ciénaga donde Santiago había pasado sus días. Una joven recepcionista lo recibió con una sonrisa rígida tan pronto vio al grupo de policías. «¿En qué puedo ayudarles?». Rivas le mostró una foto de Isabela. «Buscamos a esta mujer. Trabaja aquí, ¿verdad?». La sonrisa de la recepcionista se desvaneció al instante. Miró la foto durante un buen rato antes de responder. «Sí, señor. Es Isa. Pero lleva una semana sin venir a trabajar. Dijo que estaba en una capacitación fuera de la ciudad». Rivas frunció el ceño. «¿Capacitación a dónde?». La recepcionista negó con la cabeza. «No nos dijo, capitán. Pero desde hace unos meses, un carro de lujo la recogía a menudo. Pensábamos que tenía un novio con mucha plata». Rivas intercambió una mirada con su asistente. Esa información reforzaba sus sospechas. Se adentró en la clínica, hacia el área de descanso del personal. Allí, una de las terapeutas más antiguas pareció dudar cuando le preguntaron, pero finalmente se animó a hablar. A muchos clientes les gustaba. Había varios que le daban propinas muy generosas. Pero en los últimos meses, se volvió muy cercana a un hombre, un tipo adinerado. Una vez los vi cenando en el restaurante de un hotel 5 estrellas de por aquí. ¿El nombre de ese hombre?, preguntó Rivas. La terapeuta se mordió el labio. «Creo que se llama Ricardo». Ese nombre hizo que Rivas se detuviera un momento. Ricardo Valderrama, un poderoso empresario de restaurantes de mariscos en Cartagena. Un hombre que llevaba tiempo en el radar de la policía por sospechas de lavado de activos. Si Isabela estaba conectada con él, el caso podría ser mucho más profundo de lo que parecía. Rivas ordenó de inmediato a su equipo que rastreara las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores de la clínica. No tardaron en encontrar el lujoso sedán negro que recogía a Isabela casi todas las noches. La placa estaba clara. Y la dirección de su recorrido también. El vehículo siempre se dirigía hacia un exclusivo complejo de apartamentos en el corazón de Castillo Grande. Esa misma noche, Rivas y su equipo se dirigieron al edificio. El vestíbulo era imponente, con un aroma a sándalo y café de alta gama, un contraste brutal con el olor de la camaronera donde Santiago había vivido su último día. El guardia de seguridad se mostró reacio a dar información al principio, pero cuando Rivas le mostró una orden oficial,
su actitud cambió. Sí, señor, dijo el guardia, mirando el monitor de las cámaras. Esa señorita viene a menudo. Varias veces se ha quedado a dormir, usualmente con el señor Ricardo. Las grabaciones mostraban a Isabela, con un vestido rojo ceñido, entrando mientras le sonreía a Ricardo. La distancia entre esa sonrisa y la mirada fría que debió tener al salir de su casa con Santiago se sentía abismal. Pero era allí donde residía la verdad. Sin embargo, hubo una grabación que hizo que Rivas se detuviera. La noche antes de que Santiago fuera encontrado muerto, Isabela había llegado al mismo apartamento en un mototaxi. A las 2 de la madrugada, salió de nuevo, sola, con el rostro desencajado y el paso apresurado. Mintió sobre la capacitación, murmuró Rivas. Estaba en Cartagena esa noche. Afuera del apartamento, la brisa nocturna traía consigo el murmullo del tráfico de la ciudad. Rivas se quedó quieto, observando las luces parpadeantes de la calle. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar: el vaso de leche, el polvo misterioso, la marca de la soga, la desaparición de Isabela, el hombre rico que financiaba su doble vida, el apartamento secreto. Todo apuntaba a algo más oscuro que una simple pelea doméstica. Su asistente se acercó con nuevas noticias. Capitán, ya llegó el informe preliminar del laboratorio. El polvo blanco encontrado en la cocina de Santiago dio positivo para un sedante de alta potencia. Rivas miró a lo lejos, hacia la avenida. Eso significa que a Santiago lo durmieron antes de estrangularlo. Quien lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿E Isabela?, preguntó su asistente. Rivas respiró hondo. Ella no huyó como alguien asustado. Desapareció de forma calculada. Esto no fue un accidente. Esto fue... Apretó la mandíbula y luego dio una orden firme. Difundan la foto de Isabela en todas las salidas de Cartagena. Terminales, peajes, aeropuerto. Revisen todas las transacciones financieras a su nombre en las últimas 48 horas. Tenemos que saber hacia dónde se movió después de esa noche. Un caso de homicidio doméstico se había transformado en la cacería de una mujer que podría haberlo planeado todo con una calma aterradora. Y Rivas sabía que cuanto más tiempo pasara Isabela en libertad, más difícil sería encontrar la verdad. Una llovizna fina comenzó a caer mientras la noche envolvía Cartagena. En la sala de investigación de la Sijín de Bolívar, la pantalla de un monitor mostraba el flujo de transacciones bancarias a nombre de Isabela Rojas. Varios agentes tomaban notas afanosamente, mientras el capitán Rivas permanecía de pie con los brazos cruzados, sus ojos fijos en la hilera de números. Aquí está, dijo uno de los analistas financieros. 3 horas después de la hora estimada de la muerte de Santiago, hay un pago en línea a un resort en las Islas del Rosario. Una villa privada frente al mar. 2 habitaciones, servicio premium. Rivas exhaló pesadamente. Se fue de vacaciones después de matar a su esposo. Nadie respondió, pero la sala pareció volverse más fría. Y eso no era todo. El sistema bancario también mostraba una transferencia desde la cuenta de Ricardo Valderrama a la de Isabela, por una suma considerable, solo unas horas antes de que ella desapareciera de Cartagena. Era como si ambos estuvieran arreglando algo, o quizás, encubriendo algo. Contacten a la policía de turismo en las islas, ordenó Rivas rápidamente. Bloqueen el acceso de salida del resort. Es posible que Isabela todavía esté allí. Mientras tanto, en una de las islas del Rosario, el viento del mar soplaba salvajemente, trayendo consigo el aroma a sal y el rugido de las olas. El resort donde se alojaba Isabela se erigía majestuosamente a orillas de una playa de arena blanca. Las villas de madera, con sus luces amarillas y cálidas, creaban una atmósfera de paz engañosa. En una de esas villas, Isabela Rojas estaba sentada en un sofá, con las piernas cruzadas de manera relajada. Llevaba una bata de seda fina, y su cabello aún estaba húmedo por la ducha. Sobre la mesa de cristal, una botella de vino estaba abierta a la mitad. Un hombre joven, mucho más joven que ella,
reía suavemente mientras ponía música desde su celular. «Qué vida tan chévere, Isa», dijo él, tomando un sorbo de su copa. «Si todas las noches fueran en hoteles de lujo como este, me quedaría contigo para siempre». Isabela no respondió. Su mirada estaba perdida en la distancia, hacia el balcón abierto donde las luces de los botes anclados parpadeaban como ojos oscuros en la noche. Intentó sonreír, pero su expresión era vacía. Sabía de qué estaba huyendo. Sabía que, tarde o temprano, alguien tocaría a su puerta. Su teléfono vibró. Miró la pantalla, número desconocido. Lo dejó sonar, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. En Cartagena, Rivas y varios miembros de su equipo ya estaban en camino hacia el muelle. No encendieron las sirenas, pero la lancha se movía rápidamente sobre las aguas nocturnas. Dentro, Rivas observaba la oscuridad a través de la ventana. «¿Por qué una esposa sería capaz de hacer algo así?», murmuró sin darse cuenta. El asistente a su lado respondió en voz baja: «Quizás por plata, capitán». Rivas negó lentamente. «La plata puede comprar comodidad. Pero para matar a alguien que duerme a tu lado cada noche, eso no es solo por plata. Es algo que ya está podrido por dentro». Cerró los ojos. La sombra de su pasado amenazó con volver, su esposa, que lo había dejado argumentando que quería una vida mejor. Había una herida antigua que quería abrirse, pero Rivas la reprimió. No era momento para sentimientos personales. Al llegar a la isla, se reunieron de inmediato con el gerente del resort, quien estaba pálido desde que la policía lo contactó. «Sí, capitán. La huésped con el nombre de Laura Vides se registró ayer, pero su cédula parecía falsa». Rivas pidió la ubicación de la villa. Su equipo diseñó un plan rápido. Se harían pasar por personal del hotel para confirmar que Isabela estaba dentro y luego ejecutarían el arresto lo más rápido posible, sin causar un alboroto. 2 policías, vestidos como meseros del resort, caminaron hacia la villa llevando una cesta de frutas como pretexto para ofrecer un servicio adicional. Tocaron la puerta. Desde adentro, se oyeron pasos acercándose. La cerradura giró. La puerta se abrió ligeramente. Isabela apareció, con el rostro fresco después de la ducha. Pero su expresión cambió en un instante. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo se tensó. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero una mano fuerte la detuvo. «Policía. No se mueva». La puerta fue empujada con fuerza. Otros 3 agentes irrumpieron en la villa. El joven en el sofá dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo. El vino tinto se derramó sobre las baldosas blancas como sangre fresca. Isabela intentó retroceder, pálida, con la respiración agitada. «Se equivocan de persona». «Yo». No pudo terminar la frase. Sus manos ya estaban siendo esposadas a su espalda. Rivas entró, mirando a la mujer con una expresión indescifrable. «Isabela Rojas», dijo con voz plana. «Queda arrestada bajo sospecha de homicidio premeditado de su esposo, Santiago Mendoza». Por primera vez desde la noche de la muerte de Santiago, el rostro de Isabela se quebró. No con lágrimas de arrepentimiento, sino con una mezcla de miedo y rabia. «Él solo era un estorbo en mi vida», siseó en voz baja, casi inaudible. Rivas la miró fijamente, con frialdad. «Y ahora», dijo él, «es tu propia vida la que se va a detener». Isabela fue sacada de la villa, a través del viento frío de la noche, hacia la lancha de la policía. Las olas rompían con fuerza a lo lejos, como si cerraran el capítulo de una huida que solo había durado unos días, pero que dejaría una herida para toda la vida. La lancha de la policía surcaba las aguas oscuras de regreso a Cartagena mientras Isabela era transportada. En el asiento trasero, con las manos esposadas, el rostro medio oculto por su cabello revuelto, observaba sin ver. Las luces de la ciudad que pasaban una a una se reflejaban en sus ojos vacíos. Era difícil saber si sentía miedo, ira o si todavía estaba tratando de urdir una nueva mentira.
El capitán Rivas iba en el asiento delantero, pero de vez en cuando miraba hacia la detenida, no para intimidarla, sino para leer su lenguaje corporal, como hacía con cada asesino que había atrapado. Sin embargo, había algo diferente en Isabela. No era pánico extremo, ni resignación. Era como si aún creyera que la vida que soñaba podía ser salvada. Al llegar a la sede de la SIJIN, Isabela fue llevada directamente a la sala de interrogatorios. Una habitación sencilla, mesa de acero, 2 sillas, una cámara de vigilancia. Cuando le quitaron las esposas y la sentaron, se mordió los labios, con la vista fija en el suelo. La puerta se abrió. Rivas entró con una gruesa carpeta llena de pruebas. Se sentó justo frente a ella. Isabela, dijo con calma. Antes de empezar, te recuerdo que cada palabra que digas puede ser usada como prueba en un juicio. Yo no maté a nadie, susurró ella. Rivas abrió la carpeta lentamente. Bien, veamos. Sacó las fotos, el vaso de leche con restos de líquido blanco, el recipiente del polvo hallado en la cocina, las grabaciones de las cámaras de la clínica, los videos de Isabela entrando al apartamento de Ricardo, la foto de la transferencia de dinero, y finalmente, el informe del laboratorio sobre el sedante. La respiración de Isabela se volvió más pesada. Rivas se inclinó hacia adelante. Esta sustancia, Isabela, no es un simple somnífero. Es un tranquilizante de alta potencia. Media cucharada puede dejar a una persona inconsciente. Una dosis mayor puede paralizarla por completo. Isabela se mordió las uñas, pero intentó mantener la calma. Eso no era mío. ¿Entonces de quién?, preguntó Rivas suavemente. De Santiago. ¿Un hombre de pueblo que ni siquiera sabía cómo comprar una medicina de ese tipo? Isabela apretó los puños. Santiago no entendía la vida. Me tenía atrapada. Él. Rivas levantó una mano, interrumpiéndola. Esto no es un espacio para desahogarse. Quiero saber qué pasó esa noche. Un largo silencio llenó la habitación, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Finalmente, Isabela abrió la boca, su voz apenas un murmullo. Discutimos. Me amenazó con avergonzarme delante de mi familia. Dijo que me llevaría de vuelta al pueblo. Yo solo quería que se callara. Solo quería que dejara de controlar mi vida. ¿Así que le diste esa droga?, preguntó Rivas, sin dejar traslucir ninguna emoción. Isabela lo miró con cinismo. Solo quería que se durmiera más rápido. Rivas golpeó la mesa con los dedos, un ritmo lento y penetrante. ¿Y la marca en su cuello? ¿Querías que durmiera, o que no despertara nunca más? Isabela se quedó en silencio, su respiración agitada, sus hombros comenzaron a temblar. Pero no era por contener las lágrimas, sino por reprimir una ira acumulada. Finalmente, miró a Rivas, con los ojos rojos pero desafiantes. Él era un obstáculo en mi vida. Yo tenía oportunidades más grandes que oler a ciénaga y a lodo. Una casa estrecha llena del ruido de los aireadores. Rivas se contuvo para no suspirar con fuerza. Esas palabras, ambición ciega mezclada con desprecio, lo explicaban todo. ¿Y Ricardo?, preguntó. ¿Él te lo ordenó? Isabela soltó una risa corta y amarga. Ricardo no se ensucia las manos. Solo dijo, no dejes que Santiago nos cree problemas. El resto fue decisión mía. Los ojos de Rivas se endurecieron. ¿Así que lo admites? Isabela miró directamente a la cámara en la esquina de la sala. No lo admito, pero tampoco me arrepiento. Esa fue la frase que hirió a Rivas más que todas las pruebas que había reunido. Cerró la carpeta lentamente. Bien, Isabela. Con toda esta evidencia, serás acusada de homicidio premeditado. La pena máxima ya la conoces. La boca de Isabela se torció en una mueca. Prefiero la muerte a volver a vivir como antes. Rivas se puso de pie. Es muy probable que consigas lo que pides. Hizo una seña a los guardias.
Isabela fue esposada de nuevo y sacada de la sala. Cuando la puerta se cerró, Rivas se miró en el cristal de la ventana de observación, viendo su propio reflejo. El caso parecía claro desde el principio, pero aún así dejaba un sabor amargo. No por el asesinato en sí, sino por cómo un ser humano podía matar para escapar de una vida sencilla que debería haber sido el lugar más seguro del mundo. Y esto era solo el comienzo del largo proceso legal que le esperaba a Isabela. A la mañana siguiente, la sala de juntas de la SIJIN estaba llena de expedientes. Varios investigadores rodeaban una gran mesa, con rostros serios, mirando un tablero lleno de fotos relacionadas con el caso. El capitán Rivas estaba de pie, al frente, golpeando un marcador contra la pizarra blanca. «Ya tenemos una confesión indirecta de Isabela», dijo con firmeza. «Pero una parte sigue sin probarse, el papel de Ricardo Valderrama». Un joven investigador levantó la mano. «Capitán, las transferencias financieras demuestran claramente la conexión». «¿Pero él ordenó el asesinato?». Rivas negó con la cabeza. «No podemos asegurarlo. Pero debemos investigar a fondo. El autor material puede ser uno, pero la motivación a menudo surge del impulso de otros». El equipo comenzó a examinar el historial de Ricardo más a fondo, transacciones sospechosas, apartamentos usados para reuniones secretas, e incluso otras mujeres a las que había patrocinado en el pasado. Todo formaba el perfil de un hombre con poder y dinero, e Isabela era solo uno de sus peones. Mientras tanto, en una celda de detención, Isabela estaba sentada sola. Con las manos cruzadas sobre el regazo, miraba el suelo opaco. Sin maquillaje, sin vestidos elegantes, sin las luces cálidas de un hotel. Solo paredes frías y el sonido de los pasos de los guardias. Cuando la puerta de hierro se abrió, Mateo apareció con 2 oficiales. Parecía indeciso, como si no pudiera creer que la mujer a la que una vez llamó Doña Isa estuviera ahora tras las rejas. Isabela enderezó la espalda. ¿Por qué viniste? Mateo tragó saliva. Yo solo quería saber por qué. Don Santiago, él nunca te hizo daño. Isabela soltó una risa fría, como una navaja cortando el silencio. Me hizo daño a mi vida, todos los días. Tú no lo entenderías. Mateo apretó los puños, las lágrimas a punto de caer. Él te consideraba su mundo, Doña Isa. Un mundo aburrido, cortó Isabela bruscamente. Yo merecía más. Esa frase hizo que Mateo apartara la vista. Samuelito perdió a su papá. Ahora también perdió a su mamá. Fue la única frase que logró quebrar la expresión de Isabela. Sus labios temblaron por un instante, pero rápidamente lo ocultó con una actitud altiva. Ese no es tu problema. Mateo la miró fijamente antes de decir en voz baja, no solo mataste a don Santiago. Destruiste la vida de tu propio hijo. Luego se fue sin mirar atrás. La puerta de la celda se cerró, dejando a Isabela de nuevo sumida en el silencio. Por primera vez, su mirada ya no era fría, sino vacía. Por la tarde, los investigadores volvieron a llamar a Isabela para un interrogatorio adicional, esta vez centrado en su relación con Ricardo. Cuando la llevaron a la sala, Rivas ya estaba esperando. Hemos confiscado todas tus comunicaciones con Ricardo, dijo Rivas, abriendo una nueva carpeta. Estos mensajes no muestran una orden directa de matar, pero él claramente te empujó a solucionar el problema con Santiago. Isabela se giró. Ricardo no tiene nada que ver con esto. Rivas la miró fijamente. ¿O quieres protegerlo? No hubo respuesta. Rivas deslizó sobre la mesa la foto de la gran transferencia de dinero de Ricardo a la cuenta de Isabela. Él pagó tu villa, te dio dinero, te proporcionó el apartamento donde te escondías y tú le cubres la espalda. Isabela guardó silencio. Sus párpados temblaban. Rivas continuó, con una voz más calmada pero penetrante. ¿Crees que Ricardo te va a esperar? ¿Crees que te defenderá en el juicio? A la mujer que patrocinó antes que a ti la dejó sin más cuando se aburrió.
Los hombros de Isabela parecieron hundirse un poco, pero aún así intentó mantenerse firme. Ricardo es un buen hombre. Rivas juntó los documentos. Ya hemos citado a Ricardo para que declare. ¿Y adivinas qué dijo? Que no sabía nada. Que su relación era solo un pasatiempo. Incluso negó haber tenido algo serio contigo. El rostro de Isabela se crispó, como si alguien acabara de rasgar el último velo tras el cual se escondía. No, susurró, casi inaudible. Él no pudo. Rivas se reclinó en su silla. Te desechó, Isabela. Igual que tú desechaste a tu esposo. La primera lágrima finalmente cayó. No una lágrima de arrepentimiento, sino la de alguien que se da cuenta de que solo era un peón en el juego de otro. Isabela se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían, pero Rivas la observaba sin compasión. Querías una vida mejor. Ahora estás sola con todo el peso de tus elecciones. Cuando Isabela fue llevada de vuelta a su celda, sus pasos eran pesados, ya sin arrogancia. El mundo glamoroso que había perseguido se desvaneció como la espuma del mar. Y lo que quedaba ahora era solo el sonido de una puerta de hierro cerrándose, sellando un futuro cada vez más oscuro. Unas semanas después del interrogatorio final, la atmósfera en la Sigin era densa. El caso del asesinato de Santiago Mendoza se había convertido en noticia de interés público. Los medios comenzaron a publicar artículos, emitir fragmentos de videos y preguntar por los avances de la investigación. En medio de toda esa presión, el capitán Rivas se mantenía sereno. Para él, lo más importante era asegurarse de que el expediente estuviera completo y sólido antes de entregarlo a la fiscalía. En su oficina, Rivas revisaba la cronología una y otra vez. Cada prueba estaba dispuesta como las piezas de un rompecabezas, grabaciones de cámaras, transferencias bancarias, informes forenses, testimonios de testigos y la confesión a medias de Isabela. Todo apuntaba a la misma conclusión: este asesinato fue planeado, no espontáneo. Llamaron a la puerta. Su asistente entró con rostro tenso. Capitán, Ricardo Valderrama está aquí para declarar. Rivas cerró la carpeta. Bien. Llévelo a la sala 2. Cuando Rivas entró en la sala de interrogatorios, Ricardo ya estaba esperando. El hombre de mediana edad se veía muy diferente a las fotos de sus redes sociales. Estaba pálido, con gotas de sudor en la frente, y se frotaba el cuello repetidamente. No quedaba rastro de la arrogancia del hombre rico que solía controlar cualquier habitación. Rivas se sentó frente a él, colocando la gruesa carpeta sobre la mesa. Gracias por venir, señor Valderrama. Queremos aclarar algunas cosas. Ricardo forzó una sonrisa. Solo estoy cooperando, capitán. No sé nada sobre ese asesinato. Rivas abrió la carpeta y sacó una foto de Isabela en el apartamento de Ricardo. Señor Valderrama, usted se veía con Isabela casi todas las noches durante los últimos 3 meses. El rostro de Ricardo cambió. Sí, pero era una relación casual. No tenía nada que ver con su esposo. Rivas deslizó la siguiente prueba, una grabación de una conversación del teléfono de Isabela que el equipo de informática había logrado recuperar. Ricardo miró la pequeña pantalla que reproducía su propia voz. Tienes que solucionar ese problema. No quiero que él nos moleste. Ricardo tragó saliva. Eso no significaba que la mandara a matarlo. Solo le dije que no causara problemas. Rivas lo miró con rostro impasible. Pero sus palabras fueron suficientes para empujar a alguien que ya se sentía presionada y era ambiciosa. Ricardo levantó ambas manos, en señal de rendición. Jamás le dije que matara a su esposo. Ella fue demasiado lejos. Correcto, dijo Rivas con calma. No lo acusamos de ser el autor material. Pero en la ley, cualquiera que incite o provoque un acto criminal también debe rendir cuentas. Ricardo bajó la cabeza, su rostro aún más pálido. Se dio cuenta de que no era tan inmune a la ley como había imaginado. Mientras tanto, en el pueblo del Anzuelo, el ambiente era completamente diferente.
La casa de Santiago seguía acordonada, pero los vecinos comenzaban a retomar sus actividades. Aún así, cada vez que pasaban por esa casa, sus miradas se llenaban de una mezcla de tristeza y horror. Nadie podía creer que una tragedia así hubiera ocurrido en su humilde comunidad. En casa de los padres de Santiago, la atmósfera era mucho más sombría. La madre de Santiago abrazaba a su nieto, Samuelito, quien aún no entendía lo que estaba pasando. El niño no dejaba de preguntar, ¿cuándo vuelve papá? ¿Por qué mamá no viene? Su abuela solo podía contener las lágrimas y acariciar suavemente la cabeza del pequeño. Intentaban responder, pero ¿cómo explicarle una realidad tan amarga a un niño que apenas estaba aprendiendo a leer? Mateo iba a menudo a la casa para ayudar con el trabajo en la camaronera que antes hacía Santiago. Cuando vio a Samuelito correr hacia él para que lo cargara, sintió una opresión en el pecho. Si hubiera llegado antes esa mañana, si hubiera notado las señales más rápido, quizás Santiago seguiría vivo. De vuelta en Cartagena, después de varias horas de interrogatorio, a Ricardo se le permitió irse con estatus de testigo. Sin embargo, Rivas sabía que el hombre estaba al borde de un abismo. Si aparecían más pruebas, su estatus podría cambiar en cualquier momento. Tan pronto como Ricardo se fue, Rivas se quedó mirando el cristal de la sala de interrogatorios, ahora vacía. Sentía el peso del caso pegado a él como una sombra larga e imborrable. Isabela le había quitado la vida a su esposo, pero detrás de ella había un mundo oscuro de engaño, dinero, ambición, deseo y manipulación. Todo eso había convertido un caso aparentemente simple en un laberinto. Su asistente entró y le entregó una nueva carpeta. Capitán, el expediente para la primera fase de entrega a la fiscalía está casi listo. Solo falta un último interrogatorio a Isabela sobre el motivo. Rivas asintió. Bien. Debemos terminar esto antes de que acabe la semana. Al caer la noche, Rivas se paró junto a la ventana de su oficina, contemplando las luces de Cartagena. Sentía el corazón pesado. Sabía que este proceso aún no había terminado. Todavía quedaban el juicio, los testimonios, la presión pública y, quizás, otras verdades que aún no habían salido a la luz. Pero una cosa era clara, el camino de Isabela hacia los tribunales ya no podía ser evitado. Era parte de una larga historia que apenas llegaba a la mitad, y olas mucho más grandes aún esperaban en el horizonte. 3 semanas después del arresto de Isabela, la sala del juzgado penal del circuito de Cartagena estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares de la víctima. El caso se había extendido por toda la costa Caribe, no solo porque la asesina era la esposa, sino por la forma en que lo había hecho, con calma, con cálculo, con frialdad. Detrás de una puerta de hierro en la zona de detención del juzgado, Isabela Rojas estaba sentada con la cabeza gacha. Llevaba el pelo recogido en una simple cola de caballo, el rostro pálido, pero sus ojos aún conservaban un vestigio de la arrogancia que alguna vez tuvo. 2 guardias se acercaron y le indicaron que el juicio iba a comenzar. Isabela se puso de pie, controlando su respiración, y fue escoltada hacia afuera. El pasillo que conducía a la sala de audiencias estaba lleno de miradas penetrantes. Algunos susurraban su nombre con desprecio. Otros negaban con la cabeza, mientras unos pocos escupían insultos. Pero Isabela caminó sin mirar a nadie, como si ya estuviera acostumbrada a la condena pública. Cuando la puerta de la sala se abrió, todas las cabezas se giraron. En la primera fila, los padres de Santiago estaban sentados uno al lado del otro. El rostro de la madre de Santiago estaba marchito, sus ojos nublados por el llanto. En su regazo, Samuelito dormía agotado, después de haber llorado toda la noche buscando a su madre. Mateo estaba sentado junto a ellos, con el rostro tenso y los puños apretados. Isabela los miró de reojo. Hubo algo en sus ojos, quizás un destello de arrepentimiento o un dolor que ocultaba, pero un instante después, volvió a ponerse su máscara de indiferencia y se sentó en el banquillo de los acusados. Cuando el juez entró y comenzó la audiencia, la atmósfera se volvió tan tensa que casi nadie se atrevía a respirar. El fiscal se puso de pie, con una carpeta roja llena de documentos. Su señoría,
Este es un caso de homicidio premeditado. La acusada, Isabela Rojas, preparó un sedante de alta potencia, lo mezcló en la bebida de la víctima y luego estranguló a la víctima hasta la muerte. Su motivo fue el deseo de llevar una vida de lujos y liberarse de un esposo que consideraba un obstáculo para su relación con otro hombre. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal continuó, leyendo las pruebas, las grabaciones de las cámaras, los resultados del laboratorio, las transferencias de dinero de Ricardo y los hallazgos forenses que mostraban marcas de una soga consistentes con una cuerda encontrada en la casa de Santiago. Después de presentar todas las pruebas, fue el turno de Isabela de responder. Levantó el rostro lentamente. Yo no maté a Santiago por odio, dijo, su voz era baja pero la sala estaba tan silenciosa que todo lo oyeron con claridad. Simplemente no podía seguir viviendo así. La vida en la ciénaga, el lodo, las deudas, el olor a concentrado para camarones, todo eso me hacía sentir atrapada. La madre de Santiago rompió a llorar, sacudiendo el cuerpecito de Samuelito, que acababa de despertar, confundido por el alboroto. Isabela continuó, tenía la oportunidad de una vida mejor. Solo la tomé. Santiago no entendía mi ambición. El fiscal la interrumpió con frialdad. La ambición no es una excusa para quitarle la vida a alguien, señora Rojas. El juez llamó al primer testigo. Mateo fue el primero en subir al estrado. Su voz temblaba. Don Santiago siempre quiso a su familia, dijo. Trabajaba de sol a sol solo para que su esposa fuera feliz. Cuando supo que ella quería trabajar, la apoyó. Pero ella cambió, su señoría. Empezó a llegar tarde, a alejarse de la familia. Vi a don Santiago destrozado, pero él seguía siendo paciente. Cuando Mateo se giró para mirar a Isabela, su voz se quebró. ¿Por qué, doña Isa? ¿Por qué fue capaz? Isabela no respondió. Solo apartó la vista. El siguiente testigo fue una empleada de la clínica de estética, quien describió cómo Isabela había cambiado desde que conoció a Ricardo, su estilo de vida, el dinero que recibía y su comportamiento cada vez más altivo. Después, el juez llamó al capitán Rivas para que diera su testimonio como investigador principal. Rivas explicó metódicamente cómo se recopilaron las pruebas y cómo concluyeron que el asesinato no fue un accidente ni un acto espontáneo, sino una acción calculada. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. No había ninguna defensa lógica que Isabela pudiera presentar. El juez la miró durante un largo rato. ¿Desea la acusada hacer una declaración final antes de que la audiencia se cierre para deliberar la sentencia? Isabela respiró hondo y luego se puso de pie. Solo quiero decir que no me arrepiento de haber elegido la vida que quería. Solo me arrepiento de no haberme ido antes. La sala estalló en gritos de ira. El juez golpeó el mazo con fuerza, una y otra vez. En la primera fila, la madre de Santiago se desmayó, mientras Samuelito lloraba llamando a su padre. La audiencia se suspendió para dar tiempo a que la familia se calmara. En el banquillo de los acusados, Isabela volvió a sentarse, con el rostro impasible. Pero sus dedos temblaban. Por primera vez, se dio cuenta de que, sin importar lo que dijera o defendiera, ya no tenía el control de su vida. Y por primera vez también, la sombra de una cadena perpetua, o incluso una pena mayor, la esperaba a la vuelta de la esquina. 3 días después de que se suspendiera la audiencia, la sala del tribunal volvió a llenarse. Los periodistas ocupaban el lado izquierdo, mientras que los curiosos se apretujaban en los bancos de madera. El aroma tinto del café de enfrente se mezclaba con la tensión que flotaba en el aire. Hoy, el juez leería la sentencia. Cuando la puerta lateral se abrió, 2 guardias escoltaron a Isabela Rojas. Sus pasos eran más pesados que antes. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos por la falta de sueño. Sin embargo, todavía intentaba mantener la compostura, con la barbilla ligeramente levantada, aunque sus dedos se entrelazaban con fuerza para contener el temblor. En la primera fila, la familia de Santiago ya esperaba. La madre de Santiago estaba sentada con los ojos rojos e hinchados.
Su padre miraba al frente sin decir una palabra. Samuelito, ahora en el regazo de su abuela, miraba hacia Isabela sin entender lo que sucedía. El pequeño solo sabía una cosa: su madre llevaba mucho tiempo sin abrazarlo. Cuando el juez entró y golpeó el mazo, la sala quedó en silencio absoluto. Se reanuda la audiencia del caso de homicidio premeditado con la acusada Isabela Rojas. El fiscal se puso de pie primero, leyendo la acusación final. Su voz era fuerte, pero mantenía la formalidad de la ley. Basado en las pruebas encontradas, los resultados del laboratorio, los testimonios de los testigos y la propia confesión de la acusada, exigimos para la acusada la pena máxima según el Código Penal por homicidio premeditado. La acusada planeó deliberadamente la muerte de su esposo, Santiago Mendoza, por un motivo personal que no puede ser justificado ni moral ni legalmente. Isabela miraba al frente, intentando parecer inquebrantable. Pero de vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia la familia de Santiago. Cada vez que veía a Samuelito, un destello de culpa aparecía y rápidamente lo ocultaba. Ahora era el turno del abogado de Isabela de leer su defensa. Con voz suave, intentó presentar a Isabela como una mujer presionada, atrapada en un entorno doméstico monótono, sin espacio para crecer. Pero la defensa sonaba vacía. Mucha gente en la sala negaba con la cabeza, sin aceptar esa razón como justificación para un asesinato tan cruel. Después de que todas las partes terminaron de hablar, el juez solicitó unos minutos para deliberar. La tensión volvió a aumentar. Fuera de la sala, el murmullo de los periodistas esperando el veredicto ya llenaba el pasillo. Cuando el juez regresó a su asiento, todos contuvieron la respiración. «Bien», dijo el juez con tono grave. Después de considerar todas las pruebas, los hechos del juicio y las declaraciones de los testigos y la acusada, el tribunal ha llegado a una decisión. Isabela levantó la vista. El juez abrió la carpeta de la sentencia. Se ha determinado que el acto de la acusada no fue espontáneo, sino que fue planeado cuidadosamente. Que la acusada administró una gran cantidad de sedante a la víctima con la clara intención de debilitarla antes de quitarle la vida. Que el motivo de la acusada fue la ambición personal y el deseo de vivir en el lujo, mientras que la víctima, según los hechos del juicio, nunca ejerció violencia contra la acusada. Los ojos de Isabela comenzaron a parpadear. Su aura fría se desmoronaba lentamente. El juez bajó un poco la vista y luego leyó con claridad: por lo tanto, este tribunal condena a la acusada, Isabela Rojas, a la pena de prisión perpetua. La sala estalló en un estruendo. Hubo quienes vitorearon con alivio. Hubo quienes lloraron y quienes maldijeron en voz baja. La madre de Santiago se cubrió el rostro y lloró desconsoladamente, mientras que el padre de Santiago asintió lentamente, como si el peso que había oprimido su pecho durante meses finalmente se aliviara un poco. En el regazo de su abuela, Samuelito comenzó a llorar sin saber por qué, su voz atravesando el corazón de todos los presentes. La propia Isabela se quedó helada. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó inmóvil. Su boca ligeramente abierta, su respiración entrecortada. Quizás se había preparado para un castigo severo, pero escuchar esas palabras directamente la golpeó como un martillo de hierro. 2 guardias se acercaron para esposarla de nuevo. Cuando se puso de pie, sus rodillas parecían temblar. Al pasar junto a la familia de Santiago, sus ojos se encontraron por un instante con los pequeños ojos de Samuelito. El niño la llamó en voz baja: «Mamá, no te vayas otra vez». El paso de Isabela se detuvo por una fracción de segundo. Solo una fracción. Cerró los ojos, tragó con dificultad y siguió caminando sin mirar atrás. La puerta de la sala se cerró a sus espaldas. Ese día, no solo se leyó una sentencia, sino también el final de los sueños vacíos de una mujer que quemó su propia vida por ambición, dejando a un niño sin padre y sin madre. Desde que se dictó la sentencia, la vida en el pueblo del Anzuelo cambió lentamente. Aunque la cinta policial ya había sido retirada de la casa de Santiago, ningún vecino se atrevía a tocarla cerca. La casa de 2 pisos, de un pálido color amarillo, ahora estaba en silencio.
Sus ventanas cerradas parecían mirar sin vida hacia la ciénaga que una vez fue la fuente de sustento de esa pequeña familia. Por la mañana, Mateo iba a ayudar al padre de Santiago a cuidar la camaronera. El sonido rítmico de los aireadores se convirtió en un recordatorio de que la vida debía continuar. Aunque alguien se había ido trágicamente, el agua de los estanques reflejaba la luz del sol, tranquila en la superficie, pero con fuertes corrientes en el fondo, exactamente como la herida guardada en el corazón de la familia Mendoza. Una tarde, después de terminar el trabajo, Mateo se sentó en el porche de la casa familiar. Frente a él, el pequeño Samuelito dibujaba en un papel arrugado, un dibujo de la camaronera, un sol y dos figuras de pie, una al lado de la otra. Cuando Mateo miró más de cerca, sintió una opresión en el pecho. Una de las figuras llevaba el sombrero de trabajo de Santiago. ¿A quién dibujas, Sammy?, preguntó Mateo con voz suave. Samuelito miró su dibujo y respondió con inocencia: este es papá y mamá. Cuando mamá vuelva, le voy a dar este dibujo. Mateo no pudo decir nada. Solo acarició la cabeza de Samuelito, tragándose el dolor que le golpeaba el pecho. ¿Cómo explicarle que la madre que el niño esperaba nunca volvería? Dentro de la casa, la madre de Santiago estaba sentada con un rosario en las manos. Sus ojos estaban apagados, su cuerpo parecía más delgado. Desde que terminó el juicio, a menudo miraba hacia la puerta, como si esperara algo que nunca llegaría. De vez en cuando, miraba a su nieto y luego se secaba las mejillas, tratando de contener las lágrimas que seguían brotando. ¿Samuelito preguntó por ella de nuevo?, preguntó la madre de Santiago cuando Mateo entró. Mateo asintió. Sí, señora. Pero no está inquieto. Solo sigue esperando. La madre de Santiago bajó la cabeza, sus hombros temblando. Un niño tan pequeño tiene que cargar con los pecados de los adultos. Dios, ten piedad de mi nieto. Mientras tanto, en Cartagena, Isabela Rojas pasaba sus días tras los fríos barrotes. La cárcel de mujeres estaba muy lejos del mundo glamoroso que una vez persiguió. El olor a humedad se mezclaba con el sonido de las cadenas, los pasos de los guardias y los gritos ahogados de otras reclusas. Isabela se sentaba en un rincón de la celda, con la espalda apoyada en la pared rugosa. Sus dedos recorrían las marcas de las esposas en sus muñecas, una señal que no desaparecería pronto. Intentaba consolarse pensando que la cadena perpetua era mejor que la pena de muerte. Pero cada noche, cuando apagaban las luces, la realidad la golpeaba sin piedad. Toda su vida ahora estaba confinada en una habitación de 4 por 2 metros. No había Ricardo, no había dinero, no había hoteles, no había vestidos caros. Solo silencio y una culpa que intentaba reprimir por todos los medios, pero que se arrastraba sigilosamente desde el fondo de su corazón. A veces, se despertaba de pesadillas, Santiago, de pie junto a su cama con el rostro amoratado, mirándola sin decir nada. O Samuelito, llamándola mamá, mientras lloraba. Pero cuando intentaba tocarlo, el pequeño cuerpo se desvanecía como la niebla. En la oscuridad de la celda, Isabela a menudo se tapaba los oídos, deseando que esas voces desaparecieran. Unas semanas después, el capitán Rivas fue a la cárcel para entregar unos documentos oficiales. No estaba obligado a ver a Isabela, pero aún así caminó hacia la celda especial donde se recluía a los condenados por casos graves. Cuando se paró frente a los barrotes, Isabela, que estaba sentada con la mirada perdida, de repente levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Por qué vino?, preguntó Isabela. Su voz era ronca, pero aún contenía un vestigio de la arrogancia que una vez tuvo. Rivas no respondió de inmediato. Solo la miró durante un largo rato, como observando a alguien que una vez lo tuvo todo y lo destruyó por sí misma. ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vida cambió así?, dijo Rivas finalmente. Hoy te lo respondo, porque tú lo elegiste. Isabela se giró, sus ojos brillando de ira. Quería una vida mejor. ¿Qué hay de malo en eso? Elegiste la libertad por encima de la lealtad, respondió Rivas en voz baja. Pero la libertad que perseguía resultó ser solo una ilusión.
Isabela soltó una risa corta y amarga. Quizás. Rivas la miró un segundo más antes de darse la vuelta para irse. Pero antes de marcharse, dijo una última frase, no como policía, sino como alguien que también había conocido la pérdida. Samuelito todavía llama tu nombre todas las noches. El cuerpo de Isabela se tensó, sus dedos se apretaron, sus labios temblaron. Pero no se movió, no dijo nada. Solo bajó la cabeza, dejando que la imagen de su hijo la golpeara como una ola gigante que no podía evitar. Cuando Rivas se fue, Isabela cerró los ojos. Por primera vez desde que se dictó la sentencia, lloró en silencio. Fuera de los barrotes, la vida continuaba. Pero para Isabela Rojas, el tiempo parecía haberse detenido en un punto de la noche en que eligió el camino que la hundió para siempre. Varios meses después de que se dictara la cadena perpetua a Isabela Rojas, la vida en el pueblo del Anzuelo comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Sin embargo, la sombra de la tragedia todavía se sentía como una niebla que se negaba a disiparse, flotando en el aire. Cada vez que la brisa del mar soplaba a través de las viejas casas a orillas de la ciénaga, la casa de Santiago Mendoza permanecía vacía. La pintura amarilla pálida comenzaba a descascararse y las flores del jardín delantero se marchitaban una por una. Nadie se atrevía a ocuparla o comprarla. La casa ya no era un hogar, sino una advertencia silenciosa de cómo un amor roto podía convertirse en muerte. En la casa de los padres de Santiago, la vida transcurría lenta pero segura. Samuelito, que ahora comenzaba el jardín de infantes, se convirtió en un niño callado pero dulce. Cada mañana, Mateo lo llevaba a la escuela antes de ir a la camaronera. Se había prometido a sí mismo que cuidaría de ese niño como si fuera su propio hermano pequeño. Una tarde, después de volver de la escuela, Samuelito se sentó en el porche con un dibujo que había coloreado él mismo. El dibujo era simple, una camaronera, un sol grande, un padre sonriendo y un niño pequeño a su lado. «Este es papá», le dijo en voz baja a su abuela. «Cuando sea grande, voy a ayudar a cuidar la camaronera de papá». La madre de Santiago sonrió mientras se secaba una lágrima. «Tu papá estaría muy orgulloso». El niño miró el dibujo un momento y luego preguntó con voz pequeña, «Abuela, ¿dónde está mamá?». La misma pregunta que siempre hacía que el corazón de su abuela se detuviera. Ella respiró hondo, le acarició la cabeza y respondió con la voz más suave que pudo encontrar. «Mamá está lejos, mi amor. Pero Dios seguro la está cuidando allá». Samuelito asintió, aunque era evidente que no entendía del todo. Solo sabía una cosa: los adultos a su alrededor siempre se ponían tristes cada vez que se mencionaba el nombre de su mamá. En otra parte de la ciudad, detrás de los altos muros de la cárcel de mujeres, Isabela vivía sus días en una rutina que nunca cambiaba. Despertar, trabajar en la cocina, comer, volver a la celda. Los días se sentían como una larga cadena sin fin. Pero algo había cambiado en ella. Las largas noches que antes llenaba con sueños de glamour ahora estaban llenas de un arrepentimiento que llegaba en silencio. Recordaba a Santiago llegando a casa con la ropa oliendo a ciénaga, pero siempre con una sonrisa. Recordaba la vocecita de Samuelito llamándola «mamá», con una risa inocente. Recordaba la pequeña casa que una vez consideró una prisión, cuando en realidad era el lugar más seguro que había tenido. Una noche, mientras una fuerte lluvia caía fuera de la cárcel, Isabela estaba sentada sola en su celda. Abrazaba sus rodillas, mirando el suelo frío. «Santiago, Samuelito», susurró. Su voz se quebró. Nadie respondió, solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que había perseguido durante tanto tiempo, el lujo, la libertad, la vida de la ciudad, nunca había sido realmente suyo. Todo había sido un espejismo que se desvanecía en cuanto desaparecía el sol. Y cuando ese espejismo se desvaneció, la dejaron sola con un pecado que no podía deshacer. Meses después, el capitán Rivas visitó la camaronera de Santiago para cerrar la administración del caso. Mateo lo recibió amablemente, aunque el rostro del joven todavía guardaba una herida que no había sanado.
Cuando vio a Samuelito corriendo por el patio persiguiendo una gallina, Rivas sonrió. En su interior, sintió una mezcla de dolor y alivio. El caso estaba cerrado, pero las cicatrices que dejó nunca desaparecerían por completo. Mateo, dijo Rivas, cuida bien a ese niño. No tiene a nadie más que a ustedes. Mateo asintió con firmeza. Lo cuidaremos, capitán. Por don Santiago. Rivas miró la camaronera que brillaba bajo la luz de la tarde. El agua estaba en calma. Pero sabía muy bien que detrás de esa tranquilidad se escondía la lucha, el trabajo duro, la vida. La vida es como esta camaronera, dijo Rivas en voz baja. Si la cuidas bien, los resultados son gratificantes. Pero si la dañas tú mismo, el agua se llevará todo al fondo. Mateo se quedó en silencio, entendiendo la metáfora. Cuando el sol se puso en el horizonte, el pueblo de El Anzuelo volvió a quedar en silencio. El sonido de los aireadores se convirtió en un recordatorio de que la vida sigue adelante, aunque haya partes que se hayan roto y no puedan volver a unirse. La historia de Santiago e Isabela dejó una herida profunda, pero también una dura lección, que la lealtad no es solo una palabra, que la ambición sin corazón puede cegar, que la familia es el lugar al que se regresa, no el lugar que se traiciona. Y que una decisión equivocada puede arrebatar toda una vida, dejando solo un arrepentimiento eterno. En la pequeña casa de la familia Mendoza, Samuelito abrazaba a su muñeco de camarón mientras susurraba, «Te quiero, papá». Tras los barrotes, lejos en la ciudad, Isabela también cerraba los ojos, conteniendo las lágrimas que caían en silencio,